Muy bien. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a el inicio del primer encuentro de ciclo de charlas organizado durante el año 2025 en el marco del proyecto de extensión universitaria, segundo ciclo de charlas con referentes especialistas en temas vinculados a la teoría, la crítica y la práctica escénica. En el caso del día de hoy vamos a contar con la presentación titulada La otredad como espejo, proceso de acompañamiento de la grupalidad en la acción comunitaria. Esta charla se encuentra enmarcada dentro de un tema general que es la dirección teatral en contexto, por lo que a lo largo de este mes vamos a tener 3 charlas más que están enmarcadas dentro del mismo tema y con otros compañeros. En este caso, hoy vamos a contar con la presentación a cargo de la licenciada Sofía Pelliza Macías, docente de la casa, de la Universidad Nacional de La Rioja, del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Sofía es licenciada en arte escénico, docente, actriz, directora teatral y gestora cultural, y también es cantante, aunque no está puesto en el flyer. En este caso, su charla se va a enmarcar dentro de lo que es la experiencia en el Centro de Animación Sociocultural La Rioja Capital, en el cual ella está a cargo del taller de artes escénicas desde el año 2019. Para comentarles un poquito sobre el proyecto, les cuento que el proyecto tiene por objetivo promover el intercambio y la retroalimentación de saberes presentes en el ámbito escénico independiente y en el ámbito académico en aras de la actualización y desarrollo profesional de ambos sectores. Y para llegar, digamos, a este objetivo, se busca establecer justamente un vínculo con el conocimiento de aquellos y aquellas profesionales del país a los cuales consideramos referentes teóricos de temas específicos abordados también dentro de nuestra carrera, a los fines de generar un espacio fructífero de intercambio para toda la comunidad interesada, porque nuestros proyectos de extensión están dirigidos o están orientados a otros sectores, y en este caso este proyecto está buscando interesar también a estudiantes y docentes de artes escénicas de otras instituciones, pero a la comunidad en general. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Sofía y espero que también nos acompañen en nuestras próximas charlas y que esta charla sea el inicio de un hermoso ciclo. Gracias. Bueno, gracias Miriam. Buenas noches a todos, a todas. La verdad que para mí es muy lindo ver aquí tanta gente querida, gente conocida. Recién cuando Miriam decía dar la palabra, yo me lo imaginé como tomando la palabra y digo, qué lindo el gesto del contacto, del hacer y del asir, ¿no? Del tocarse. Para mí eso es fundamental, el contacto físico, y justamente se me hizo muy gráfica la idea de tomar la palabra, o sea, tener la cuestión de contacto con la palabra, ya que es parte de las prácticas que también llevo adelante. Entonces, cuando lo dijiste, directamente se me vino como disparador. Bueno, como bien comentó Miriam, estoy a cargo de un taller, que es un taller de artes escénicas del Centro de Animación Sociocultural La Rioja, y ahí veo que se acaba de unir Roberto, que es nuestro rector. Pero yo quería plantear algo antes de comenzar, que es, si bien la intención es comentar un poco sobre las dinámicas y las formas, no quiero que sea lineal, sino más bien que nos vayamos como retroalimentando entre nosotros, entre nosotras, para poder ir también construyendo, ¿no? Construyendo pensamiento, construyendo necesidades, identidades, vayamos identificando entre todos, entre todas, por ahí algunos ejes de la práctica en sí misma. Bueno, como les decía, yo estoy a cargo del taller de artes escénicas del Centro de Animación Sociocultural,
es una de las cosas que llevo adelante y siempre siento que por más que uno, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces pasa como que uno se divide en muchas partes, pero no deja de ser la misma persona en todas las partes en las que está. Entonces, tanto mi forma de llevar adelante el centro de animación tiene cuestiones similares con mi forma de dirigir el Teatro Estable Municipal y tiene cuestiones similares con mi forma de trabajar en las cátedras en las que estoy a cargo también. Entonces, dentro de la Universidad Nacional de La Rioja, que son actuación 2, ya las hemos tenido a las chicas, a los chicos, a todos ahí, y canto e integración musical. Entonces es la misma soy la misma persona, es la misma persona que lleva adelante esos espacios, entonces siempre va a haber algo de mi deseo que se esté moviendo en cada uno de esos espacios. Pensando específicamente en esto de la dirección en contexto, como me invitó Miriam a ser parte de este proyecto de extensión, que los proyectos de extensión universitarios justamente tienen que ver con esta cuestión del contexto, ¿no? Yo pensaba que el centro de animación es un eje fundamental para, para dar como un puntapié sobre el contexto. ¿En qué sentido? Este centro de animación, en La Rioja ya hay centros de animación sociocultural. En toda la provincia tenemos diferentes centros de animación. El nuestro es jovencito. El de La Rioja Capital va a cumplir 6 años ahora en noviembre. Los primeros días de noviembre cumple 6 años. Cuando inicia, nuestro inicio de actividad específicamente en clases, fue justo con pandemia. Entonces, imagínense cómo fue la sensación, porque era como, ok, bueno, creo que todos recordamos esa sensación pandémica, que no sabíamos si la pasábamos bien o si la pasábamos mal, pero yo creo que lo que pensaba, más bien la pasábamos mal, pero lo que pensaba era, en ese momento, en toda la incertidumbre y todo, había gente que ya se había inscrito y con quienes habíamos comenzado una dinámica de grupalidad que yo pensé, digo, esto nos tenemos que sostener. O sea, sostenernos como una red, sostenernos con un encuentro por ahí, no recuerdo muy bien si teníamos cada 15 días o una vez por semana, pero nos encontrábamos a jugar, que es uno de los ejes de mi forma de trabajo, el juego dentro de la teatralidad como la posibilidad de empezar a encontrarse con uno mismo para después poder encontrarse con el otro, que ya voy a hablar un poquito de eso. Y a partir de ahí es que se comenzó a desarrollar una pertenencia también al espacio que se fue, que yo pensaba qué interesante, porque aún en pandemia, en un espacio nuevo que era partir de cero, justo con la vorágine que estábamos viviendo a nivel de contexto, se sostuvo y nos sostuvo. Entonces, ahí empezó mi intención de empezar a pensar cómo iba a pensar mi trabajo dentro del centro de animación. Hay algo muy lindo que es que dentro del centro de animación, si bien está dentro de lo que es educación no formal, ¿no? Del Ministerio de Educación. Pero, si bien nosotros figuramos como docentes, hay una palabra que es hermosa porque se llama centro de animación. Más bien somos animadores, ¿no? ¿Animadores de qué? De lo sociocultural. Y en lo sociocultural, ahí es a donde yo pienso en la intención de la comunidad. Porque el centro de animación, que queda ubicado en la calle Belgrano 571, ha comenzado a convocar a las personas de alrededor, ¿no? También obviamente tenemos, por ejemplo, yo soy zona sur y el centro queda en el centro de nuestra ciudad, ¿no? Pero cuando empieza a acercarse la gente cercana, que funciona en la parte de atrás de lo que es Comercio 1 acá en La Rioja, ahí vos empezás a pensar, che, qué lindo, porque se está empezando a mover algo diferente. Hay personas que por ahí te buscan porque ven taller de teatro para adultos, o en realidad se llama de artes escénicas, porque englobamos algunas otras cuestiones que van más allá del teatro, pero yo siempre pienso que la disciplina es la excusa para juntarnos en realidad, porque en el taller es a donde desarrollamos un montón de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el teatro, pero que el teatro une o sirve de, yo le digo que sirve como de chicle, a mí me encanta pensar en términos así como muy gráficos, sirve de chicle, pero es un chicle que se disfruta, un chicle sabroso, algo que nos une y que nos permite estar
en comunidad, estar juntos, estar juntas. Bueno, el título de la charla tenía un nombre muy particular porque también, viste, cuando te dicen hay que poner un título y vos decís, ¿qué voy a poner? ¿Cómo intento explicar lo que hago, que lo hago con las acciones, ¿no? Y, y pensaba en esta cuestión que vengo trabajando desde hace un tiempo y que vengo sintiendo también dentro del grupo, que es la otredad como espejo, este proceso de acompañamiento de la grupalidad en la acción comunitaria. Y ahí aparece una palabra que es otredad, ¿no? Y otredad, si uno le piensa, otredad viene de otro, que viene de alter, ¿no? O sea, alter, otro. Otro como alguien distinto, otro como alguien diferente a mí, que también, ¿qué sucede con lo diferente? Lo diferente puede causar rechazo, estamos acostumbrados a que se nos inculque desde chicos de que lo diferente hay que ver qué onda con eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo distinto? Puede causar también incertidumbre porque es algo diferente de mí. Se separa, está diferente, está en otro lugar, está en otro espacio, está de otra manera. Y a mí me gusta pensar en ese otro, en esa otra, que es lo extraño, como aquel proceso que uno va llevando adelante dentro del taller para el autoconocimiento, reconocimiento de uno mismo a través del otro. Por eso es el título de la otredad como espejo, porque en las dinámicas que llevamos adelante dentro del taller, no solamente trabajamos, como les decía, la teatralidad es una excusa simplemente para poder transitar otros espacios que nos permitan conocernos y reconocernos en lo social y reconocernos en ese diferente. Por ejemplo, el año pasado llevamos adelante un trabajo muy, muy bello, muy rico, que se llamaba Palabras al Fuego, y justamente terminaba con una canción que decía, no sé si me habrás visto en alguna espera que me acuerde porque me emociono. No sé si me habrás visto en alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal, nada más estoy pensando en cómo cambiar el mundo. Y habla de los seres extraños, esa canción, justamente se llama así. Y cuando trabajábamos con esos seres extraños, empezamos a encontrarnos cada vez más identificados. A veces el otro o la otra nos da la sensación de un límite un poco como borroso, en el sentido de que uno no puede ver un poquito más allá si tiene el prejuicio. En nuestro grupo trabajamos, es un grupo totalmente intergeneracional, desde 21 años hasta 86, la persona más grande, y no los divido en grupos diferentes, sino que me permito el juego en comunidad, el juego en conjunto, porque de esa escucha de la historia de cada cuerpo, de la historia personal de cada uno, de la forma de transitar la vida, es que también seguimos aprendiendo a reconocernos a nosotros. En la escucha está el vínculo fundamental de nuestro taller. Yo trabajo con dinámicas siempre desde el juego. Siempre tengo una premisa que es, todo está bien. O sea, partiendo de la idea de que todo está bien, no hay posibilidad al miedo al error, ¿no? Que por ahí es algo que nos ata. Y otra cosa también es que el taller, al ser un taller que no es, a diferencia, ponerle de la universidad o del Teatro Estable Municipal, que son una elección de carrera, de futuro, y otro, un trabajo profesional, en el centro de animación la gente está motivada por el deseo de aprender sobre una disciplina, por el deseo de la escucha, por el deseo de la grupalidad, por el deseo de la contención. El grupo cambia cada año y cada año las dinámicas deben ser revisadas, pero hay algo que sostengo que es partir de que todo está bien. Si nosotros consideramos que todo está bien, siempre son como premisas que yo tengo al principio es más, casi al principio de cada clase lo hacemos así, todo está bien, de esa forma
anulamos la idea de error, lo que permite que la persona pueda expresarse y generar una confianza, no solamente consigo mismo, sino con los compañeros, que es una confianza que también se brinda desde mi rol de animadora, ¿no? Otra premisa de la que partimos es el respeto por la libertad y el límite de cada uno, el respeto, siempre esta frase que dice, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, yo acá les digo, respeten su cuerpo, respeten el límite con el cuerpo del otro, pero si se va como masticando, otra vez le tengo con el chicle, hoy se ve que tengo ganas de comer chicle, se va masticando la cuestión en el sentido de que cada clase se va ampliando la posibilidad de la expansión de esos límites siempre consentidos. Son límites totalmente amorosos. Ese es otro eje que tengo para trabajar. La amorosidad en el trato, en la forma, en la particularidad con cada uno, y buscar vínculos de ternura, porque hoy en día realmente creo que estamos en una sociedad en la que el odio aflora, en la que al distinto justamente es a quien hay que pegarle, a quien hay que aislar, a quien hay que golpear, y acá yo pienso en el distinto estamos nosotros, nos busquemos y nos enlacemos desde una ternura que nos permita la humanidad, que nos permita las acciones humanizantes. ¿Y qué más humanizante que el teatro? El teatro es la vida puesta en acción, la acción puesta en vida, no sé cómo pensarlo. Los invito también a que pensemos por ahí qué es el teatro, cuál es la práctica, cuáles son los roles que cumplimos al desear el teatro y al llevar adelante el teatro como acción. Otra de mis premisas es, encuentren cuál es su deseo, qué los mueve, y qué los mueve como cuerpo también, ¿no? No solamente porque a veces decimos qué nos mueve y empieza todo en el plano intelectual, y hay que pasarlo al cuerpo, por lo menos eso es lo que yo hago dentro del taller, y empezar a encontrar cuáles son nuestros motivos y cuáles son nuestros deseos, nuestros anhelos, y yo les digo, tengan en cuenta ese deseo como un motor, ese motor que te permite trabajar, que te permite llegar a las intenciones que van apareciendo. También dentro del taller, algo que para mí es muy fundamental, es, yo no pienso quizás, a diferencia por ahí de las academias que tienen su muestra, obviamente tenemos espacios de muestra porque la intención es después compartir con otro más, que es el público, pero la intención no está puesta en el eje de la espectacularidad, ni en el eje de la conformación, de creación escénica en sí misma, sino que en ese sentido yo confío mucho en la canción de Jorge Drexler que dice, amar la trama más que el desenlace. Nosotros amamos esa trama que se va dando en cada encuentro y que se va desarrollando, si bien hay encuentros que tienen, yo siempre intento que todo tenga una conexión con los chicos y las chicas, pero son también a su vez, las clases empiezan y terminan en sí mismas, ¿no? O sea, cada clase tiene un tema, por ejemplo, un día les digo, bueno, vamos a trabajar presencia escénica, y con la excusa de la presencia escénica es encontrarse con el centro propio, encontrarse con la posibilidad de un otro dentro del espacio, encontrarse solo también, o sea, solo, y siempre les digo, no están solos, están con un espacio que los contiene, con un grupo que los observa, con una luz que les está dando un contexto. Entonces, dentro de todas esas formas de trabajo, el motivo es el juego, la excusa es el teatro y la intención es la libertad y la búsqueda del deseo. En diferentes, como les decía, el grupo ha ido variando. En la primera, tengo algunas fotitos, les voy a mostrar, a ver si ahí se las puedo compartir. Denme un segundito. Acá, conseguí algunas fotitos. Ustedes díganme si... A ver. Todavía no se cargan, pero bueno. Ahí les quiero mostrar, por ejemplo, esta foto que están viendo es de una presentación que tuvimos el otro día.
Ahí, ¿la están viendo? Porque yo no los estoy viendo. Todavía no se cargó, Sof. ¿No se cargó? Ok. Bueno, a ver ahí. Yo mientras te puedo ir haciendo un par de preguntas sobre la conformación del Sí, grupo. cómo no. ¿Cómo Eh, no? ¿Cómo no? Adultos, edad, se varía porque deseo de ellos, porque sí o sí tienen que estar un año, por cómo pasa eso un poco. Y después, bueno, después para después otras preguntas que tienen que ver con esos deseos, como de dónde Ok, bueno. Sí, en otros ámbitos y qué sé yo, son, quizás una vida ok, ver esas sí, cosas. son adultos. Somos todos adultos justamente para tener en cuenta el tratamiento de las temáticas y que puedan ser totalmente amplias, ¿no? Yo siempre, porque por ahí me han preguntado, ¿por qué no 16 años? ¿Por qué no 15? Y les digo, no, necesito trabajar con gente adulta que ya cada uno o sea, 18 años tampoco sos un gran adulto, pero sí ya, digamos, estás como en una etapa de búsqueda de un eje, de un deseo, de una forma en la que también el compartir experiencias con otras formas de vida nos permite encontrarnos desde otro lugar, inclusive en el lenguaje. O sea, yo cuando hablo con los chicos y las chicas, siempre hablo desde un lenguaje totalmente cotidiano. O sea, no estoy bueno, aquí estamos, más allá de que estamos dentro de un ámbito educativo, de la educación no formal, hablamos y nos decimos cosas como, che, cuidado con esta boludez, ponele. O sea, tenemos esa cuestión del léxico que por ahí también genera cierta confianza y nos permite hablar de nuestros miedos, de nuestros gustos, de aquello que nos aqueja. Por eso te decía, tenemos desde 21 años hasta, variando, hasta 86, que es nuestro compañero más longevo y que realmente yo no les puedo explicar. Se llama Timoteo López, y a veces eso también ha sido un desafío para mí, porque no es teatro para la tercera edad, no. Timoteo está junto con las personas de 21 y yo le digo a él, le digo, bueno, Timo, vos fíjate tu límite, pero trabajamos en conjunto. Yo no les puedo explicar la forma en que Timo juega, la forma en que Timo se tira al piso y hace de todo, y es maravilloso porque nos vamos retroalimentando. Y a veces a los chicos yo les digo, bueno, no estén con cuidado con el compañero. O sea, sí, cuidado en el sentido de nos cuidamos, pero no pendiente de tengo que proteger en ese sentido, sino de cada uno va armando su manera de estar y de ser en escena. Y yo siempre les decía, la forma de brillar es permitir que el otro brille también. Entonces, si todos nos vamos encendiendo como velitas, vamos a permitir una hermosa fogata entre todos y vamos a hacer arder todo. No, mentira, pero no vamos a permitir eso. Ahora creo que sí están viendo la foto, ¿puede ser? Sí, ahora se está viendo. Ok. Ahí continúa con la presentación. Un poquito, esa es de nuestra última intervención. Nos llamaron dentro de lo que era el marco del primer encuentro de resolución de conflictos, primer encuentro intermunicipal de resolución de conflictos, y generamos una intervención para ese espacio. Siempre en todas las intervenciones yo lo que intento es generar alguna cuestión con la conciencia de la comunidad, ¿no? O sea, con la conciencia de la comunidad. ¿En qué sentido? En qué decimos cuando decimos, y generalmente lo hago a través del humor. Generalmente, no siempre, pero buscamos formas de humor que permitan la identificación. En este caso tenía que ser sobre mediadores, y en este caso eran dos familias opuestas en las que, bueno, intervenía un equipo de mediación. Y me di con el gusto, nos dimos como grupo, y yo digo me di porque era un deseo personal, porque mi deseo también entra en juego, obviamente, de trabajar hasta con un perro en escena, que Romeo Castellucci dice que es uno de los riesgos más grandes, los perros y los niños, y aquí trabajamos con un perro que realmente sí se robó todas las miradas. Acá esto es de Palabras al Fuego, una intervención del año pasado. Ahí lo vemos, este es nuestro compañero Timo. Ahí están parte del equipo del año anterior. Esto es de la intervención del otro día. Dentro de los ejes también incentivé al no al maltrato animal, que para mí es un eje
comunitario necesario de hablar en escena. Estas son de la intervención del otro día. Estas son de una obra que teníamos, que la hacemos funcionar para infancias y para juventudes, apta para todo público. Estábamos participando en el encuentro juvenil de teatro y siempre decíamos, porque nosotros somos jóvenes de alma, y nadie nos va a poder decir lo contrario. Estábamos ahí en el encuentro con luz, cámara, acción. Una dinámica que realmente es muy, muy entretenida, muy divertida. Estas son algunas del otro día. Vamos aprendiendo mientras hacemos escena también ejes de composición de la escena. Y siempre les digo, porque por ahí lo hacemos a la praxis de la conformación de la escena que vamos a llegar a mostrar en algún momento, la hacemos generalmente en poco tiempo. En poco tiempo porque confío en todo aquello que fue llevando los procesos para poder hacer un trabajo en un tiempo acotado, ya que cada uno tiene la confianza para poder llevarlo adelante y entenderse en la grupalidad, porque lo vienen haciendo en cada clase. Esto, bueno, es parte de una clase, eso también fue parte de una clase, este es el grupo actual. Estuvimos en las jornadas de terapia ocupacional que nos invitaron en la Universidad Nacional de La Rioja del año pasado. Ahí tenemos a Rita, una compañera también. Ahí también, el gesto del abrazo siempre está en nuestro grupo. Hablamos del secreto, el compartir lo íntimo, permitirse. Tengo algo muy hermoso que es dentro del taller. Mi mamá es una de las personas participantes del taller y me ha permitido también reformular mi vínculo con ella de una forma totalmente amorosa, y ella es firme desde el primer día, la primera que se inscribió, y ahí continúa desde hace 5 años que viene desarrollándose el taller. Bueno, vayan si quieren haciendo alguna preguntita mientras se carga la otra fotografía. Sí, Nati, yo no sé si tu pregunta era como un poco más larga o si está la respuesta, y después Laura. Iba a preguntar un poco con el deseo, cómo se trabaja, porque también asumo que no son preguntas fáciles. No sé ni preguntas fáciles ni respuestas fáciles, digamos, pero no sé cuántos nos preguntan nosotros, digamos, sobre el... Totalmente. Porque no sé tampoco con qué frecuencia tienen los encuentros, las clases. Ok. Eso por un lado, y otro lado que a mí me interesa, que hay algo con decir que empezaste en pandemia, pero en general es algo que yo observo que pasa siempre, porque posterior a pandemia, con la corporalidad, con el abrazo, con compartir, con esa intimidad corporal, se está perdiendo bastante. Entonces, más allá de la intimidad, que son siempre procesos íntimos, porque ponerse ante un otro no es fácil, porque por más que sea lúdico, me parece que está buenísimo, digamos, pero no es fácil, no es, por ahí te encontrás con cosas que no sabías que estaban. Bueno, esas cosas, esos 3 tópicos, ¿cómo se manejan? Ok. Primero generamos un espacio de confianza y sabemos que es un espacio seguro. O sea, eso siempre también es algo que remarco en todos los encuentros, que es un espacio seguro en todos los términos, no solamente desde la seguridad física, sino también desde la seguridad de aquello que vamos a compartir nos es propio. Y la vulnerabilidad que implica compartirlo ante un otro también necesita de una contención. Intento en los encuentros ir guiando cada uno de los encuentros, porque obviamente en un primer encuentro yo no puedo ahondar en profundidad en cuestiones que me interesan en torno al deseo o a la historia personal también de cada uno. Todo eso es parte de un proceso. Los primeros encuentros son encuentros que yo les digo tipo diagnóstico. Particularmente este año me pasó que estuve fracturada casi toda la primera mitad del año, entonces no pudimos casi tener clases. Sin embargo, el grupo no saben cómo me sostenía a mí también. Eso fue muy lindo porque ya había una reciprocidad anterior que nos permitía ese afecto. El afecto en los términos del querer y el afecto en los términos de la afección de acompañar a otro cuerpo. Cuando yo siempre, antes de plantear una dinámica, pienso si tengo la capacidad para abrirla, para sostenerla y para saber cerrarla, ¿no?
Entonces, dentro de esas preguntas, como por ejemplo, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? Siempre viene acompañado de una cuestión de movimiento, de un disparador sensorial, de una canción quizás, o sea, de algo que no, o sea, en este momento, no, por ejemplo, estoy pensando, trabajamos por el Día del Niño, de las infancias en realidad. Yo quería que se reconecten con su propia infancia. Entonces hicimos toda una dinámica durante la jornada. Nos encontramos nosotros, venimos con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana. El taller está planteado en 2 veces. Yo, por cuestiones de salud, lo vine desarrollando 1 vez por semana en lo que va en esta parte del año, ¿no? Para esa dinámica que les decía de las infancias, fuimos desarrollando a través de la búsqueda de la intención, del recuerdo, del juego, y no es entrar en un espacio psicológico tampoco, porque no es la intención, el eje es el movimiento, pero sin embargo, sí se remueven espacios personales que cuando los compartimos, a veces permitimos que ciertas cargas se hagan más livianas, o que nos reencontremos con sensaciones que quizás en nuestro propio cuerpo, al no moverlo, no podíamos activar o reactivar una necesidad que nos lleva a tener otro tipo de conclusión. En esa trabajamos con olores, trabajamos con el juego, con la imaginación, y nos permitimos en esa clase reencontrarnos con nuestra niña o nuestro niño interior, por ejemplo, y yo no puedo explicar la variedad de sensaciones hermosas y la contención que el grupo ya en ese nivel podía sostener para los demás, reflejándose ellos mismos también en los demás, en las otras personas. Entonces, yo lo que hago cuando voy a trabajar con algún tema, así que, porque no es fácil preguntarse como qué me mueve o quién soy, o de dónde vengo, o a dónde quiero ir, siempre intento llevar la dinámica desde la corporalidad para permitirnos un espacio reflexivo hacia el final. A veces pasa el espacio reflexivo al principio, es interesante porque queda de una clase anterior, y siempre pienso en no abrir algo que no sepa cómo guiar o cómo cerrar. Entonces, trabajamos desde ese lugar, o sea, con el cuerpo en movimiento como acción movilizante para permitir los disparadores que van en cada clase en torno a la propia identidad también, ¿no? A la construcción de una identidad. Y a veces nos ha pasado, por ejemplo, un año yo tenía un grupo que eran todas mujeres. Ese año hicimos una intervención que se llamaba Aquelarre. Ahí voy pasando, creo que tengo una fotito de la intervención. Este es de otro taller, pero ahí empezó todo. Bueno, cuando hicimos Aquelarre, con las chicas empezamos a hablar sobre lo que eran los mitos de nuestra ciudad, sobre las brujas, sobre cómo a la mujer se le dice bruja. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, y entre todas empezamos a hablar una tenía muchos conocimientos del campo, por ejemplo, y contaba cuestiones de alma, y que se les aparecía el diablo, y que toda una cuestión así, y entre todas armamos como una mixtura colectiva que después yo reorganizo en forma de escena, y que cuando eso generalmente es mi dinámica de trabajo, reorganizo los relatos colectivos, los organizo, mejor dicho, y después los vuelvo a dar para que tengan organicidad desde ellos. Entonces ahí es a donde conformamos la escena. Y con ese grupo de mujeres con las que trabajamos a las brujas, que fue hermoso, siempre intento que las obras no sean en espacios convencionales, sino que busquemos otros lugares para poder también quitar la barrera del miedo a la exposición, porque a veces los espacios tradicionales o las cajas negras o victorianos lo que hacen es separar mucho el espacio de ficción del espacio de lo real, y a mí me gusta enfrentar ese espacio de ficción con lo real, no siempre rompiendo la cuarta pared, pero permitiendo la cercanía,
para romper con el miedo de la timidez, que es una de las palabras que suele surgir en el diagnóstico del taller. Una clase, las chicas, yo llego y ya había parte de las chicas y todas empezaron a hablar de sus partos, ¿no? Entonces ahí es cuando las dinámicas, porque uno lleva una clase planeada y es como, no, tenemos que tener esa posibilidad de la flexibilidad del diagrama que uno lleva, ¿no? No me sale ahora la palabra, la planificación, la flexibilidad de la planificación. Y la clase se orientó hacia allá y terminó una de las chicas comentando sobre situaciones familiares que había vivido en su juventud y nos comentaba y nos decía, son las primeras personas con las que hablo de esto, qué bueno poder liberar esto de mí porque realmente nunca lo había podido hacer antes y solamente lo pudo hacer a través de la confianza que el grupo en movimiento genera. También, eso, o sea, realmente estoy recordando muchas cosas en torno a la grupalidad, pero siempre es eso, es generar un espacio de confianza en el que se tiene en cuenta la particularidad y la comunidad al mismo tiempo. O sea, no somos cada uno en sí mismo, pero al mismo tiempo somos una totalidad que nos vemos reflejados en los demás. Y en los demás en un contexto también que nos refleja y que nos repercute y percute en nuestro cuerpo. Siempre el enfoque está en la corporalidad y el movimiento, pero se abren otras puertas que llevan a otros espacios donde nos permitimos mucho la escucha. Otra cosa importante es no nos limitamos, festejamos, hacemos brindis, festejamos cumpleaños, nos permitimos celebrar el estar con el otro, celebrar la infancia siendo adultos, celebrar la escucha, celebramos siempre y también tenemos, o sea, hacer en una clase un brindis no es perder la clase, al contrario, se gana un montón de experiencia dentro de esas charlas que aporta y abona a esa confianza que se sigue transitando en medida que va sucediendo. Creo que contesté. Sí, gracias, Sofi. Ahí había levantado la mano Laura Martini. Sí, profe, ¿cómo le va? Bueno, un poquito en lo que habló la profe Sofi, dio una respuesta, porque al principio de lo que ella hablaba, yo noté la palabra desconstruirse para volverse a construir y sanar. Entonces es como que todo es desde la amorosidad, porque esa palabra es muy de ella, yo se la robé, desde la amorosidad te ayuda a desconstruirte, a sacarte ciertas cosas. Entonces como ella vino hablando y extendiéndose, creo que pudo responder, y que con amor no podemos volver a construir y sanar. Y saber que ser aniñada, no importa la edad, no significa ser inmadura tampoco. Entonces, saber asumirse de esa forma y poder disfrutar de otra manera, también me parece muy importante todo lo que ella dijo, porque se puede disfrutar la vida de otra forma. Así que sí, está contestada la pregunta y bueno, yo me hice mis anotaciones acá. Muchas gracias. Gracias, Lauri. Sabes que si bien yo no creo en el teatro como, o sea, no es que no crea. No sé si el teatro es una terapia, pero a mucha gente sí le mueve desde ese lugar. Y yo tengo la conciencia de que eso sucede, o sea, de que hay un fin terapéutico en los términos de que les hace bien, mejor dicho, que sucede cuando me dicen no veía las horas de tener taller. Falleció mi tía, pero lo mismo voy a ir al taller, necesito ir al taller. Los necesito, tengo ganas de estar con ustedes, me hacen bien. Una palabra que también suele sonar mucho dentro del taller y que me la comentan por ahí de forma particular es mi cable a tierra. Y digo que qué lindo, porque en esa heterogeneidad tenemos, como les decía, gente que ya está jubilada, tenemos docentes, tenemos abogados, psicopedagogos, pero todo eso ahí se borra, porque es como muy, es una barrera
eso también. Ahí lo borramos y somos compañeros, somos compañeras y nos reímos de nosotros mismos. Por ejemplo, esta imagen que están viendo es de... habíamos hecho una intervención que se llamaba... Ay, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, ya me voy a acordar, pero aquí habíamos trabajado la técnica del clown, el encontrarse con la niña interior, acá eran todas chicas también, y no les pude expresar la alegría que significaba la pequeña máscara, o sea, la nariz. Y luego, hacia el final de la intervención, nos permitíamos darle al público, trabajamos con niños en esto, porque es un centro de animación, habíamos trabajado en una cuestión más coral entre distintas áreas del centro, y habíamos trabajado con un coro de niños, habíamos trabajado con la gente de folclore, que son adultos también, habíamos trabajado con una parte de canto, de música, de guitarra, y todo esto en el marco de una intención teatral, ¿no? Que era un circo que iba llegando. Y hacia el final, como habíamos tenido un proceso de intención de la técnica de la construcción, de la búsqueda del propio clown y de las emociones que se navegan al buscar ese clown, como bien lo dice el libro Clown Navegante de Emociones, nos permitimos hacia el final llevarles una nariz a cada una de las personas del público. Y ahí generamos otra vez un espejo. Nuestro reflejo del disfrute de esa infancia fue hacia los otros también y volvió de la misma manera reflejado. Eso fue una intervención hermosa que tuvimos con el centro de animación. Ahí están las chicas de nuevo. Ahí había otra pregunta, me parece. Sí, Leo pidió la palabra. Sí, buenas noches. Me quedo recibiendo esto de las acciones humanizantes y en relación a eso también preguntarte a vos qué te mueve sostener este taller que no tiene como fin la formación actoral en sí, sino, bueno, como lo dijiste, es un encuentro en donde a partir del juego como motor para el autoconocimiento y la construcción de grupalidades. Pero bueno, en definitiva la pregunta es eso, ¿qué te mueve a vos a hacer esto? A mí me mueve el ver cómo los demás deseantes pueden permitirse el ser. No sé, quizás se pone como muy filosófica la cosa, pero ver que la persona encuentra un motivo para desear y se permite ser, me hace encontrar también mi deseo y ser ahí también con ellos y con ellas. Yo siempre estoy como un par, o sea, más allá de que guío las dinámicas y tengo esa intención, mi cuerpo también está en el par. Estamos ahí porque yo también estoy encontrando mis deseos ahí. Y tenemos con nuestra hermosa gente del taller que realmente cada año es una experiencia hermosa y maravillosa distinta, generamos una red que sostiene si algo da la sensación que se cae, una red que levanta, una red que abraza, siempre trabajamos con esa idea de esa red amorosa que para mí también es parte de mi deseo, porque yo creo que si nosotros cuidamos nuestros vínculos y fortalecemos desde el pensamiento crítico, la grupalidad, pensamiento crítico en torno a la comunidad y qué necesitamos decir en torno a eso, o qué me quiero permitir, claro, qué quiero expresar en torno a lo que veo, a lo que vivo, a lo que siento. Trabajamos a veces con teatro foro también, o sea, con formas del teatro comunitario en sí, que si bien no somos una comunidad del taller, o sea, somos la común unidad de ese taller en realidad, porque somos de distintas zonas de toda la ciudad, en esa comunidad encontramos esa red que para mí motiva mi deseo también. Entonces, si bien para mí es un laburo, porque también es parte de mis obligaciones, es un trabajo, y de hecho tiene todas las formalidades que a veces a mí me llama la atención porque es educación no formal, pero tiene formalidades así bien de acuerdo al Ministerio de Educación. Yo intento encontrar mi placer dentro de eso, mi manera de disfrutarlo, y en ese disfrute está el poder permitir que los demás también disfruten. Y
y disfrutamos todos, disfrutamos en conjunto, eso es lo bonito también. A veces a veces me pasa, como en todo trabajo, que a la mayoría de los que trabajamos es como, no tengo ganas, ¿no? De, hoy no tengo ganas de ir, ponele. Y digo, no, bueno, vamos. Y cuando vuelvo es como, o sea, si yo me tuviese que atener al horario que tiene la clase, sería como, no tiene sentido, porque abrimos tantas cosas y las desplegamos y nos permitimos esos cierres amorosos también, que las clases deberían durar 2 horas y a veces duran 3. O sea, tenemos, bueno, no duran más porque nos cierran el espacio, pero nos permitimos eso y a veces esos días que yo voy medio desganada, vuelvo totalmente movilizada, totalmente motivada, con cosas, bueno, en la próxima clase vamos a trabajar esto, en la escucha de cada uno voy detectando por ahí lo que necesitamos abrazar, entonces nos vamos abrazando ahí también. Así que hay una cuestión de lo corporal muy, muy presente, de los motores de movimiento que activan los motores de deseo o los despejan también. Y algo que también siempre les digo a los chicos, lo mejor que les puede pasar es animarse al ridículo. Siempre les digo eso. Porque cuando uno pasa la barrera del ridículo, entre comillas, que es una de las cosas que suele aparecer al principio del taller, la idea de la timidez, del miedo a estar frente a un otro, y todo eso, les digo, cuando pasamos la barrera del ridículo, vamos a ser mucho más libres, ya esa mirada no nos va a intimidar, nos va a fortalecer, nos va a retroalimentar y nos va a permitir encontrarnos espejados también. Esa foto es de Aquelarre, que lo hicimos en el centro administrativo. Esta foto en ese momento eran solamente 2 chicas, habían quedado dentro del taller, e hicimos una obra que se llamaba 2 mujeres, de Javier Dolte, una adaptación en contexto obviamente de taller de trabajo educativo, digamos, ¿no? Y no saben lo hermosa que fue la experiencia, la hicimos en la sala Beatriz Piqueras. Hace un rato, esta es una foto de cuando la presentamos finalmente a la obra, Marcela y Anita. Y nada, no sé, váyanme preguntando si tienen alguna consulta o algo. Realmente yo amo muchísimo esta forma de hacer. Y por ahí lo que hago es, en la construcción de la dirección, que por ahí es el contexto específico, es la retroalimentación, más bien. O sea, a veces parte de las historias personales o de algún comentario que alguno hizo en algún momento. No trabajamos mucho lo que es la creación colectiva como tal, con ese nombre, sino que lo que hacemos es, desde las individualidades creamos un colectivo que yo lo retroalimento, vuelve hacia ellos, se retroalimenta y así lo seguimos masticando, volviendo a lo primero que dije, lo seguimos masticando para que vaya la construcción. Esta obra era la adaptación de una obra que se llamaba Lotería, y nosotros la pusimos en contexto de acuerdo a la cantidad de gente que había en ese momento en el taller, y la renombramos porque cambiamos algunas cosas, fue una adaptación, una versión libre, El Gordo de Navidad, así le llamamos, y esto estaba en el patio de nuestro centro de animación. Esto fue el año pasado, Palabras al Fuego, donde hablábamos de la estigmatización de las palabras y cómo, me acuerdo que algunas de ellas eran ridícula, inútil, viejo, mala madre, no servís, y cada uno tenía su monólogo que tenía algo de lo personal que se reflejaba dentro de ese monólogo, que se iba uniendo en lazos de juego. Por ahí ahí lo vemos a Helio disfrutando, a la Flavia, Timo, Marce, íbamos poniendo esas palabras que son nuestros estigmas, quitándolas, y hacia el final quemábamos esas palabras al fuego, siendo esos seres extraños que nos permitíamos convivir. Y esa imagen me encanta, porque así lo vivimos al taller. Esa es, digamos, una imagen bellísima para compartir, Sofi, y te comento que vos estabas hablando del tema del perro y bueno, ahí estábamos
con la creadora del flyer viendo que el perro entre en el flyer. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, levanta la manito, y si no, vamos a ir dando por concluida la charla. Sin antes, bueno, Sofía, la verdad que es maravilloso tu trabajo, a mí me emociona mucho. Te agradezco muchísimo que seas parte de este proyecto de extensión, porque justamente este tipo de actividades son las que dan cuenta de este diálogo que intentamos hacer entre los conocimientos que nosotros podemos adquirir dentro de un espacio de educación formal, pero que también tenemos que poner justamente a dialogar y podemos aprender un montón de estos otros espacios de educación no formal. Y yo creo que tu charla, y te agradezco que haya sido así tan fluida y no así con un tono tan estrictamente académico, claro, igualmente les va a servir, digamos, o ayuda, digamos, justamente a aquellos estudiantes que dentro de la disciplina teatral a ir observando y encontrando, digamos, hasta nuevas formas de nombrar determinados temas o contenidos que trabajamos dentro del ámbito académico. Me pareció hermoso, digamos, cuando empezaste a hablar de, bueno, no es estrictamente, digamos, una forma de creación colectiva, ¿no? Y entonces ahí es como que empezamos a abrir, digamos, qué es la creación colectiva, qué podría acercarse a eso, pero cómo también podemos empezar a nombrar, digamos, de otras maneras estos procesos. Me parece hermoso, digamos, reconocer, digamos, como estos roles que nosotras transitamos en los distintos espacios, pero no dejamos uno para hacer otro, ¿no? Porque no dejamos de ser docentes porque hagamos dirección y viceversa. Y nada, también me parece bellísimo la idea de no quedarnos solamente con lo espectacular o no estar todo el tiempo pensando en lo espectacular, porque la verdad que eso hace que, digamos, muchos procesos que tienen que ver justamente con poder reconocer cosas del otro, podamos llegar como a dejar de verlos. Y es una forma del teatro político, me parece precioso, digamos, poder quedarse un rato y observar ese momento en el cual estoy construyendo con la otra persona, independientemente del espectáculo. Digamos, es un posicionamiento político del teatro y de un modelo de teatro que está preocupándose también por ¿para qué? Totalmente. Y en ese sentido, muchas de la forma de construcción tiene que ver con pensar en el teatro para no actores de Augusto Boal, ¿no? O sea, ya si vamos un poco más a la teoría, pensarnos en contexto, pensarnos en comunidad y pensar qué temas nos mueven también a querer hablar de aquello que finalmente puede ser escena o no, pero que a través de la acción transformadora nos permite no solo una transformación individual, sino también una transformación colectiva que nos lleva a repensarnos en nuestros roles sociales, en nuestros roles personales, en nuestros roles familiares y en qué estamos, hacia dónde vamos también, ¿no? A mí particularmente Augusto Boal me fascina y me mueve muchísimo en sus ejes de acción con la comunidad, ¿no? Y otra de las claves que también yo les decía que el teatro es la excusa para trabajar esa cuestión vincular también, pero uno de los ejes que tiene la educación no formal es la alfabetización, y yo pienso en la alfabetización, en este caso, ya que son todas personas adultas y están alfabetizadas en los términos que la alfabetización del programa en sí pretende, yo pienso en la alfabetización disciplinar. Entonces, esa alfabetización disciplinar sí contempla
terminologías, clases específicas sobre, por ejemplo, el año pasado había motivado muchísimo, ¿por qué trabajamos con la idea de intervención, por ejemplo? Porque había motivado muchísimo una clase en la que se abrió el debate sobre qué era y qué no era teatro. Entonces empezamos a hablar de la performance y entonces hicimos toda una alfabetización, o sea, una clase más bien de tipo expositiva. Yo siempre intento que todo sea acción, palabra, acción, para permitirnos pasarlo desde otro lugar, pero esa clase movilizó tanto que los chicos estaban interesados en intervenir un espacio, más allá de que tenía una estructura que estaba estudiada, ellos querían irrumpir en un lugar que no sea teatro, que no sea un teatro, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso nos permite, yo siempre en el eje de alfabetización lo que hago, y ya luego también como, porque no me puedo escindir del rol que cumplo en otros espacios, porque también soy yo, como bien dije al principio de la charla, trabajamos nociones de la teatralidad, nociones de la musicalidad, nociones de la composición coreográfica, del ritmo, todo eso en un combo donde el juego termina siendo el eje de motor, por eso es el partamos de que todo está bien, y desde ese lugar no va a haber lugar al error, entre comillas, que a veces nos signa muchísimo, la idea de errar, y le tenemos mucho miedo, sobre todo cuando somos adultos, cuando son niños no. El error es mucho más flexible, empieza a aparecer de más grande la sensación de la culposidad y todo eso. Entonces, voy tratando temas que tienen que ver con, por ejemplo, hemos tratado un año, estaban reinteresados en comedia del arte. Entonces, bueno, a laburar corporalidad de comedia del arte y ver para qué. Entonces, pero ¿desde qué lugar? Che, y estos arquetipos, ¿los encontramos en la calle? Bueno, salgamos al campo, busquemos, y era impresionante, porque después de haber hablado de eso, era, mirá, ahí va el dottore, allá tenemos, o sea, tenemos un arlequino, y era gente que estábamos observando en la calle, y nos reíamos porque estaban con las libretitas anotando en la calle, y yo les decía, no sean tan evidentes, o sí, hagan lo que quieran. Entonces, eso nos permite explorar también mucha teoría que también va ampliando el eje del deseo, ¿no? Porque uno no puede desear lo que no conoce. Entonces, en medida que vas conociendo, vas deseando más. Sí, qué bonito, está para estudiarlo desde tantos lugares. Pensaba cosas yo también. Bueno, ahí nos deja un saludo a Ana y Sandra Vega escribe felicitaciones por el inmenso trabajo colectivo transformador que realizan en cada intervención cultural. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo voy a aprovechar estos minutitos nuevamente para agradecer a Sofía, para recordar el eje que estamos trabajando justamente en este momento en el eje, la dirección teatral en contexto. En este caso, el tema era la otredad como espejo, proceso de acompañamiento de la grupalidad en la acción comunitaria, y los próximos lunes 13, lunes 20 y lunes 27 de octubre, vamos a tener otros temas dentro del mismo eje a cargo de Inés Castro, Gabriel Osorio y Valeria Castillo. Bueno, compañera, te agradezco tanto tu participación. Me alegra un montón ver, digamos, este recorrido tan fructífero del grupo. Bueno, motiva muchísimo a todos nosotros y nosotras la felicidad que puede generar estar haciendo lo que a uno le gusta, digamos, ver que ese trabajo que uno hace recarga, digamos, la energía y da ganas de estar y da ganas de hacer. Creo que tenemos que reconocer que lo colectivo es lo que nos va a sacar adelante, lo que nos va a dar digamos, las ganas de estar, lo que es nuestro motor.
para pensar que un mejor futuro, un mejor mundo es posible. Así que bueno, de parte mía, nada más, te doy la palabra y supongo que ahí cuando ya nos estemos despidiendo te van a gritar cosas bellas. Bueno, muchísimas gracias por considerarme para iniciar también. La verdad que, más que hablarlo en términos académicos, como vos decías, para mí era compartir, ¿no? O sea, compartir formas. Ay, hermosa Lili, te quiero mucho. La Lili es parte de nuestro taller. Y ahí vi que escribí un mensajito. Realmente estoy muy agradecida y celebro estos espacios porque están dentro de un contexto de una universidad nacional también, universidad nacional pública, gratuita, que tenemos en nuestra ciudad y que es para el mundo. O sea, no es totalmente nuestra y también totalmente del mundo. Entonces, es hermoso poder habitar la idea de la extensión universitaria como este acceso a la comunidad y que quede y que permita otras redes. Y bueno, el año que viene, a quien desee, se lo espera en el taller, la vamos a pasar muy bien, no van a faltar los brindis, no van a faltar los abrazos, no van a faltar los temas interesantísimos que van surgiendo de la individualidad y que van permitiendo lo colectivo para reflejarnos en las otras personas y finalmente terminarnos conociendo a nosotros mismos, conociéndonos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañar a todas las personas que están presentes. Para mí es muy bonito. Ahí Flavia, Leo, bueno, los que estoy viendo, tengo la pantalla como reducida a la cuadrícula, no sé por qué, pero realmente les agradezco y la escucha, sobre todo, la presencia, la escucha, y en estos tiempos de ausencia de escucha y de ausencia emocional y de discriminar al otro, qué bonito encontrarnos en la escucha, encontrarnos en la contención, en las redes, en lo colectivo, en la grupalidad, que al final yo siento, al final y al principio, es lo que va a seguir permitiendo que nos movamos, porque los caminos no se hacen solos. Las hormigas caminamos de a muchas y llevamos, cuando el peso se comparte, es mucho más liviano. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañar y por estar aquí presentes en esta escucha, y a quienes son de mi taller ya saben que los quiero un montón. Y a los demás también. Bueno, gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto. Nos vemos el próximo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hermoso, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones, Sofía. Gracias, Dani.